Dar inicio a la conferencia pública a cargo de Carolina Koreski, titulada ¿Qué lugar tiene la palabra hoy? En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Ruiz de Montoya, que amablemente nos cede este precioso local, y quiero darle la bienvenida a Marvin Quispe, que nos va a dar unas palabras. A continuación, tomará la palabra Marita Hamann y luego Carolina. Adelante, Marvin. Muy buenas tardes, soy Marvin Quispe Ochoa, jesuita, en representación de nuestra directora de la Dirección General de Identidad y Misión de la Universidad, y estoy aquí para darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes. Bienvenidos, amigos de la ANEL. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta casa de estudios. Queremos darle esa bienvenida porque nos une el deseo de acompañar y de compartir esta posibilidad de estar en el desarrollo y crecimiento de nuestros estudiantes universitarios. Hoy a ustedes les reúne un propósito que para nosotros también es importante: abrir un espacio donde el pensamiento y la palabra puedan circular libremente, donde cada uno de ustedes, cada una de ustedes puedan ser capaces de encontrarse desde ese discurrir del pensamiento, desde donde es posible cuestionar y construir posibilidades. Desde esta perspectiva les deseamos los mayores éxitos en este evento donde hoy tiene lugar la palabra. La palabra expresa, la palabra acoge. Por medio de ella nos comunicamos, desde ella compartimos, y es también a través de ella que tejemos los lazos que hacen posible el trabajo intelectual y humano que nos convoca y los convoca. Estamos seguros que este evento abrirá nuevas posibilidades de encuentro, encuentro con las ideas, con otros saberes y encuentros con nosotros mismos en el diálogo que se genera cuando la palabra circula con libertad. Les deseamos lo mejor en esta jornada y esperamos que sea un espacio fecundo de aprendizaje y de construcción colectiva. Desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, bienvenidos y ánimo en este crecimiento mutuo. Buenas noches. Muchas gracias. A continuación, unas palabras de Luisa Aragón, presidenta de la ANEL, que le damos la más cálida bienvenida a la ciudad de Lima. Bueno, y estamos transmitiendo este evento a toda la ANEL. Adelante, Luisa. Muchas gracias. Buenas noches a todos, a quienes están presentes y a quienes nos siguen de manera virtual. Les agradecemos mucho el poder estar esta noche con nosotros para dar la apertura a las actividades que tendremos este fin de semana en Lima. Agradecer a la sección anfitriona, a su directorio, a Marita Hamann como directora de la sección, Ángela Fischer y Lilibet, donde no veo a Lilibet, por haber desde hace muchos meses haber empezado a trabajar junto a mí y junto a la escuela, lo que hoy es posible dar inicio. A Carolina Koretsky, que ha viajado desde Francia y nos acompañará este fin de semana con esta linda conferencia que apertura de una manera generosa para compartir con nosotros el lugar que tiene la palabra en psicoanálisis de orientación lacaniana, que me parece que es fundamental subrayar que si bien la palabra tiene un lugar desde otras corrientes y perspectivas, el psicoanálisis de orientación lacaniana da un lugar a la palabra muy distinto, da un valor a partir de una ética y una posición del analista y del practicante, que no solo limita a escuchar, sino también a hacer un buen uso de la palabra. De eso nos hablará hoy Carolina. Mañana tendremos otros seminarios, también actividades de escuela, conversaciones políticas y vamos a estar conversando entre nosotros mucho alrededor de lo que es la vida de escuela, el psicoanálisis, lo que nos
compete en términos de la formación del analista. Agradecemos muchísimo la oportunidad de estar en este momento en la universidad y compartir no solo entre practicantes del psicoanálisis, sino con otros que se empiezan a acercar, jóvenes también que están acercándose al psicoanálisis por primera vez. Carolina, cuando planteó esta conferencia, decía, bueno, quiero poder transmitir lo que he construido y elaborado para hoy, pero que también la puedan seguir, así que ella va a ir interviniendo y va a ir dando también lugar a que puedan luego hacer preguntas y puedan conversar con ella. Eh, a- Nuevamente agradecer a la universidad que nos haya abierto las puertas esta noche y a todos los que también han viajado, que han hecho un esfuerzo para venir desde diferentes sitios y acompañarnos hoy acá en Lima. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. A continuación, Marita Hamann presentando a Carolina y damos inicio a la conferencia. ¿Suena? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, no. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, no quiero dilatar más esta presentación, solamente reiterar la gratitud hacia la universidad que nos abrió sus puertas en la persona, en particular a Juan Carlos Pu, director general de Administración, por darnos las facilidades para acceder a este auditorio, y a la doctora Rosa Isla, jefa del Servicio de Apoyo Psicológico, y a todo su equipo con quienes hemos realizado las coordinaciones. Esto ha sido posible gracias al convenio que firmamos el año pasado entre la ANEL Lima y la universidad, convenio que tuvo lugar gracias a la presentación de la Red de Atención Psicológica, la RAP de la ANEL, en virtud del cual fue posible firmar un convenio de colaboración mutua entre la universidad y la ANEL. Y por ese motivo ha sido posible, la ANEL Lima, por ese motivo ha sido posible realizar en este espacio la conferencia de Carolina Koreski, que escucharemos a continuación todos. Carolina Koreski es psicoanalista, miembro de la École de la Construction y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, docente, doctora en psicoanálisis y docente de la Universidad París 8, y ha intitulado su conferencia de hoy, ¿Qué lugar tiene la palabra, estatuto de la verdad y ética del decir? Con ustedes, Carolina. Muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes hoy. Quiero, por supuesto, agradecer, bueno, más cerca todavía, ¿sí? ¿Puede ser el manual también? Ahora sí. Sí. Bien. Ahí está. Bien. Ahí está. Entonces, bueno, para agradecer, por supuesto, los organizadores a este espacio de la universidad, bueno, que tú ya has nombrado a las personas y, por supuesto, agradecer a Marita y a Luisa que me rodean hoy. Estoy muy bien acompañada. Y la trayectoria, efectivamente, que quiero desarrollar se resume en este título, ¿no? Que le he dado, ¿qué lugar tiene la palabra hoy? Estatuto de la verdad y ética del decir. Es decir, voy a intentar hacer un trayecto de eso, del estatuto de la verdad hoy hacia la ética del decir, ¿no? De qué sería esto hoy, qué sería una ética del decir hoy a partir de la posición del psicoanálisis. No voy a agotar el tema, es un tema muy complejo. Me parece que hay a veces una falsa ilusión de unidad que intentamos de darle a las cosas, ¿no? Decir, bueno, esto es así. Y en realidad vivimos en un mundo lleno de contradicciones, vivimos en un mundo donde decimos esto y aparece casi la idea contraria, ¿no? Hay una especie de presunción de unidad que tenemos siempre porque intentamos, ¿no? Atrapar la realidad, atrapar los conceptos.
que en realidad en el mundo de hoy, de la complejidad del mundo hoy, se nos escapa todo el tiempo. Y me parece que la posición más inteligente que se puede tener es de mostrar la complejidad y no de intentar reducir la complejidad. Entonces, voy a dar unas pistas de ideas de trabajo y de la posición del psicoanálisis. Y justamente recientemente leía en el seminario 15 de Lacan, que ha sido recientemente publicado, que Lacan dice en un momento que no basta con rebelarse contra el desorden del mundo para no convertirse con esa misma protesta en su soporte permanente. Es decir, hay que tener cuidado, me parece, de no partir en una posición de denuncia del desorden del mundo. De todas formas, el mundo siempre es un desorden, ¿no? Entonces, no partir en una denuncia del desorden actual, sino intentar tener una posición de interpretación, es decir, ¿qué quiere decir tener una posición para mí de interpretación? Es hacer surgir los resortes ideológicos para aportar después nuestro contrapunto, ¿no? No partir de la denuncia, sino de la interpretación y hacer surgir cuál es la ideología que está en juego. Entonces comenzaré con algunas palabras de un gran poeta francés que se llama René Char. Voy a empezar con René Char y voy a terminar con René Char. ¿Por qué? Porque leyendo hace un tiempo atrás un libro de Hannah Arendt que se llama La crisis de la cultura, Hannah Arendt, los primeros el prefacio incluso de La crisis de la cultura, evoca justamente uno de los aforismos de Le Feuillet d'Hypnose de René Char. René Char se lo conoce también mucho por los aforismos, ¿no? Tiene una especie de máximas así muy, muy interesantes. Y Hannah Arendt se sirve de un aforismo de René Char, donde René Char dice, nuestro legado no va precedido de ningún testamento. Para hablar de la época actual, nuestro legado, nuestra herencia, no está precedida de ningún testamento. ¿Qué quiere decir? Cómo Hannah Arendt se sirve de este aforismo de René Char para evocar nuestra época en que ella dice que es a la ausencia de nombre del tesoro perdido a la que alude el poeta cuando dice que nuestro legado no ha sido precedido de ningún testamento. Es decir, que ella dice que en el fondo estamos viviendo una época con un legado, con una herencia, pero sin un testamento en el sentido del testamento en el sentido de la tradición. Es decir, el testamento indica al sujeto, sin que el testamento pueda indicar al sujeto moderno un camino. El sujeto moderno se ubica sin brújula que le diga qué le pertenece legítimamente, qué se transmite, qué es del pasado, qué es del futuro. Entonces, a partir de ahí, Hannah Arendt se dice que los sujetos modernos, el sujeto moderno navega con en una herencia sin testamento. ¿No? El testamento es lo que dice, esto te pertenece, esta es la brújula. Y la particularidad, entonces, dice Hannah Arendt, de la crisis moderna, estaría ligada a una ruptura con la continuidad de la tradición. Eso es para Hannah Arendt la tesis fundamental, es que vivimos en una ruptura con una continuidad de la tradición, que donde en el fondo ella dice, sin duda, esto ha liberado al hombre de su yugo. Por eso yo decía, no se trata de denunciar, porque digo, no se trata de decir que antes era mejor, cuando la gente, ¿no? Cuando teníamos un destino fijo y que eso tenía que repetirse y que no había ningún espacio para poder ser otro de lo que estaba ya fijado anteriormente, ¿no? Pero dice Hannah Arendt, en el fondo, eso ha liberado al hombre del yugo, ¿no? En el que estaba, pero a costa de un vacío de sentido y de nuevos principios de orientación. Si el sujeto moderno se encuentra por ahí liberado de ese destino que se le imponía, pero le falta a veces un principio de orientación. Y Lacan me parece haberse hecho eco de las consecuencias en la constitución, vamos a decir, de la subjetividad, de este tambaleo de la creencia y de la adhesión a lo que nosotros llamamos un padre de la tradición. Es decir, un padre en el sentido de reglas, vamos a decir, prohibiciones de una cierta satisfacción a partir de la ley, de la imposición de una ley, que instauraba un destino, ese padre, vamos a decir, esa figura de un padre de la tradición, que prohibía el goce, bajo vamos a decir, ese padre, bajo diferentes figuras
vamos a decir, moldeaba el vínculo de cada sujeto a su deseo y a su goce. Lacan trae esto en su enseñanza, que ese padre se reveló progresivamente en su estatuto de semblante. Es decir, cada vez el hombre moderno vio que ese un padre de la tradición, bueno, no se encontraba en ese lugar, que el sujeto moderno sabía que esas reglas, vamos a decir, esas imposiciones, eran del orden de una cierta ficción. Se revela el carácter ficcional de la tradición, vamos a decirlo así. Y que por eso incluso Lacan dice en un momento en la nota sobre el padre que ese padre de la tradición se ha incluso evaporado, dice él. Entonces, él va a desarrollar las consecuencias de, lo cual no es la única, pero una de las consecuencias de esta, vamos a decir, caída de la padre de la tradición y de esta evaporación, o esta revelación como ficción de ese semblante, de ese otro del destino, de la tradición, de ese orden patriarcal, Lacan la resume mediante un equívoco que es difícil traducir en francés, a partir del francés, perdón, que lo hace resonar en lo que se conoce como el seminario 21, los no engañados o los incrédulos erran. Y Lacan va a decir al inicio de este seminario 21 que estos incrédulos, vamos a ver en qué, incrédulos, ¿ah? Incautos, fue traducido a incautos, estos incautos, dice Lacan, se niegan a la captura del espacio del ser hablante. A ver, ¿qué quiere decir eso? Eh, en el fondo, que una de las consecuencias es el rechazo a la captura, dice el sujeto, de encontrarse como captivo, vamos a decir, por el orden simbólico. En el fondo, esa increencia, vamos a decir, Lacan no dice que el sujeto gana en libertad, sino dice gana en vagabundeo, en una cierta errancia finalmente. Que el sujeto va a empezar a viajar un poco ligero, finalmente. Viaja ligero, un viaje en la vida, dice él, liberado del peso de las marcas del otro. Por eso aparece esta cuestión de una cierta errancia, como consecuencia de esta, vamos a decir, de este haberle dicho no, de una cierta manera, a la captura por lo simbólico. Una cierta errancia, un viaje, un sujeto liberado del peso de las marcas de lo que le viene del otro, de lo que nosotros llamamos los significantes amos, es decir, de la determinación simbólica, de pensar, de pensarse como siendo capturado por ciertas marcas que desconocemos y que nos determinan. Entonces, estos desengañados, como dice Lacan, incrédulos, incautos, no aprendí esa palabra, incautos, no se dejan engañar por lo que llamamos una alienación primordial. Eso es el anclaje que falta, vamos a decir. Hay una ancla, hay algo que nos ancla que tiene que ver con esa alienación al deseo del otro, a las demandas del otro. Pensarse como un ser sin destino. Es eso lo que puede producir, dice Lacan, una cierta errancia. Si comparamos con la tragedia antigua, por ejemplo, el sujeto en la tragedia antigua, cuando uno lee las grandes tragedias, no sé, bueno, Edipo, Antígona, ¿no? Las grandes tragedias, el sujeto sufre de lo que le viene del otro, ¿no? Los dioses oscuros, ¿no? Y lo que es interesantísimo en la tragedia es la lucha del sujeto, una lucha inútil en el fondo. Es terrible la tragedia griega, ¿no? Porque ya sabemos cómo va a terminar, pero sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque, bueno, intenta rebelarse contra eso que de todas formas es una lucha, pero hay una expresión de la libertad en esa lucha, aunque los dioses siempre ganan, ¿no? Pero hay una posibilidad, una abertura donde el sujeto intenta ir contra aquello que se va a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, el héroe antiguo, vamos a decir, el héroe trágico, lucha inútilmente contra las fuerzas que lo superan,
pero en el fondo puede localizar el lugar de donde viene esta voz del oráculo, o el lugar, vamos a decir, de la predestinación, ¿ah? El lugar del otro. El psicoanálisis, vamos a decir, laiciza el destino, vamos a decir, trágico. El psicoanálisis va a laicizar el destino trágico y lo va a llamar el inconsciente, en el fondo. En el lugar de los dioses oscuros que nos tiran como marionetas, el psicoanálisis va a poner el inconsciente, es decir, no son los dioses, es el inconsciente, el sujeto no sabe qué lo determina, ni por qué hilos, vamos a decir, estirado. La causa de la desgracia no se conoce, pero el sujeto que entra en análisis va a suponerla, ¿ah? Va a haber una suposición de que hay algo que lo está determinando, pero que él desconoce. Y el psicoanálisis va a invitar al sujeto a extraer lo significante que constituye, vamos a decir, la ley ciega que se articula en torno a su destino y a las generaciones anteriores. Esa es la propuesta inicial de un análisis. De hecho, hay una frase muy interesante de Milán Kundera, que recuerda esta frase, es un proverbio, lo recuerda en el arte de la novela, cuando él dice, el hombre piensa y Dios ríe. El hombre piensa y Dios ríe, es eso, ¿no? Uno piensa y se piensa y dice y habla sobre sí, pero en el fondo Dios ríe, podríamos decir, el inconsciente ríe. Ni Freud ni Lacan me parece haber sido grandes exaltadores de la libertad, en el sentido de pensarse como un yo autónomo, al contrario. El psicoanálisis solamente pudo fundarse a partir de la no autonomía del yo. Es decir, una ganancia de libertad puede ser obtenida a partir de un análisis o mediante un análisis, pero como un saldo más bien del reconocimiento de nuestra alienación primordial. No es sin pasar por la alienación y el desciframiento de la alienación al otro o a los significantes del otro que ignoramos, es a partir de ahí que hay una pequeña ganancia de libertad. Y hay un artículo de Jacques Alain Miller que escribió, que me parece fantástico en ese punto, sobre la cuestión de la libertad que se titula sobre la lección de la psicosis. Y en este artículo él recuerda la famosa frase de Jean-Jacques Rousseau en las ensoñaciones del paseante solitario. Rousseau dice que el hombre nace libre, pero por todas partes se encuentra encadenado. Y él, Miller, va a reformular esta fórmula de Rousseau como, tal como el psicoanálisis, vamos a decir, concibe la libertad. El hombre nace encadenado, dice él, encadenado al significante, y en todas partes está encadenado, excepto el alienado. ¿Por qué? Porque él ha rechazado esta alienación primordial. Y añade, no ha querido cambiar el goce por el significante. En ese punto, me parece interesante cómo trae esta cuestión y por ello, como no ha cambiado el goce por el significante, no ha colocado en el otro la causa de su deseo. Es decir, que lo que le falta al sujeto alienado no está colocado en el otro, es decir, no lo ha alojado en el otro. No tiene que ir a buscarlo en el otro. Eso es la neurosis, ¿no? Hay algo que es colocado como causa del deseo en el otro, entonces hay que, de la propia pérdida, y es eso lo que hace que uno precisamente salga de la soledad, que es de hecho un síntoma muy actual, la soledad de los sujetos hoy. Se trata entonces sí de una libertad, como dice Lacan, en función y campo de la palabra del lenguaje, pero Lacan dice la libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer. Ese es el drama, vamos a decir, del alienado, dice él, ¿no? Una libertad negativa de una palabra que ha renunciado a hacerse reconocer. De ahí la cuestión de la causa está en sí y no en el otro, y hay algo que no se va a ir a buscar en el otro. Por lo tanto, ese hierro del lenguaje, vamos a decir, que nos marca, que nos aliena desde el principio, ya que somos hablados incluso antes de hablar,
Esa es nuestra alienación primordial. Eso es lo que va a ponerse de manifiesto en un psicoanálisis. Eso es lo que va a hacerse manifiesto en un psicoanálisis, ¿no? Cómo fuimos hablados antes de hablar, y el psicoanálisis entonces no, vamos a decir, no halaga, no hay la libertad ilusoria, sino que orienta hacia finalmente el consentimiento para entrar en una dimensión donde, como decía Freud, esa famosa frase, el yo no es amo en su propia casa. Entonces, la cuestión es cómo podemos interrogar hoy ciertos discursos que sostienen este rechazo a la captura por lo simbólico. A mí me interesó mucho en esa frase de Lacan del Seminario 21 con la que comencé, esta errancia que se produce por un rechazo a ser captivo de algo, ¿no? A ser capturado por algo. Y al contrario, más bien un discurso que aboga por un sujeto no encadenado, no atado finalmente, más bien desatado. Y esto se puede observar en diferentes niveles, no los vamos a agotar todos, pero se constata el predominio, vamos a decir, de un cierto discurso en lo que el sujeto busca colmar el enigma que él va a ser para sí mismo mediante una serie de identificaciones más o menos fijas en un movimiento de autodeterminación. ¿M? Un sujeto que hay veces dice lo que es, pero sin dejar espacio a la interpretación. Y ese punto me parece importante porque a veces eh, decimos, bueno, el sujeto hoy dice lo que es, pero siempre decimos intentamos decir lo que somos, ¿no? Incluso un análisis se le propone eso a un sujeto, ¿ah? Hable, diga, ¿no? Dígase, hable, dígase a sí mismo, ¿no? El problema no es tanto, y los sujetos llegan al análisis diciendo soy, ¿no? Soy depresivo, soy adicto, soy, bueno, me parece que el problema no está ahí, no es la autodeterminación o la autodicción en tanto tal. eh, es lo que se le pide a un sujeto cuando llega, ¿no? El sujeto llega naturalmente diciendo, intentando decir lo que es. Me parece que el problema, la preocupación no radica en la autodicción, el problema radica en la eliminación del espacio de la interpretación, es decir, en la dificultad para una vez que alguien les dice soy adicto o soy depresivo, bueno, ok, ¿y qué más? ¿Y qué quiere decir eso para usted? Eso es lo que a veces se encuentra, eh, eh, digamos, mm, hay algo de un cierre del espacio de la interpretación, una ruptura que trae como consecuencia una ruptura del diálogo, rompiendo, me parece, si no hay espacio, vamos a decir, para el diálogo con el otro, lo que me parece siempre más, vamos a decir, complicado en esto, de cerrar el espacio para la interpretación a partir de la autodicción, no es únicamente el hecho de que se cierre el diálogo con el otro, sino que lo que me parece difícil es que hay veces que se cierra el diálogo de uno con uno mismo. Es decir, que el sujeto no se permite dialogar con él mismo. Y eso es lo que me parece difícil porque eso también trae consecuencias en la constitución misma de cada sujeto. La tendencia a veces es no tolerar la posibilidad de abrir el espacio de interpretación más allá de la autodicción. Eso es lo que es difícil. El lenguaje se reduce cada vez más finalmente a ser un mensaje literal, intolerante, vamos a decir, a la metáfora y a la metonimia, para utilizar las dos grandes figuras, vamos a decir, de estilo, pero se trata de eso, de que cada vez el lenguaje tiene menos espacio de metaforización y de metonimia. Eh, Hay una falta de polisemia que simplifica, que suprime en el fondo el poder creador del lenguaje, porque es lo que voy a desarrollar ahora. El lenguaje no es solo comunicación, el lenguaje también es placer y es sorpresa. Me parece que eso es fundamental en la interpretación psicoanalítica. Es la creencia entonces que consiste en pensarse como un sujeto liberado, desligado del otro,
Y este rechazo, como les decía, ser cautivos de lo simbólico, desemboca, dice Lacan, en un errar, en este vagabundeo, en este deambular, dice él, sin rumbo. Eh, Eso me parece que resuena quizás también en nuestros días, eso que uno llama de la caída o de la evaporación del padre, de la tradición. Me parece que aparece a veces en discursos hoy en día bastante cínicos. Hay una cierta posición cínica, porque en un momento justamente Miller se pregunta, pero ¿de qué son estos incautos finalmente? ¿Qué sostienen estos incautos? ¿O qué saben? Y dice, bueno, en el fondo ellos saben que el otro es solo un semblante, ¿ya? Que el otro es simplemente una ficción. Y esto me parece que es un rasgo muy importante en esta época. Vamos, yo voy a ir trayendo algunos ejemplos ahora, eh, y me pareció muy interesante una cosa que tiene que ver también con cómo se fue transformando, cómo fue entrando en la cultura el discurso psicoanalítico mismo, porque Lacan al final de este mismo seminario 21 dice una cosa muy interesante, dice, al final del seminario 21, donde pasó todo un año desarrollando esta cuestión del semblante, de los incautos, le dice en un momento, finalmente el problema es que por primera vez en la historia, les es posible a ustedes devagar, ¿no? De errar, es decir, de negarse a amar su inconsciente, ya que por fin saben lo que es. Si el sujeto moderno sabe lo que es el inconsciente, dice Lacan al final, y ese es un problema, es decir, un saber molesto, ¿no? Termina diciendo eso. Es decir, que el psicoanálisis mismo entró en la cultura y vamos a decir, se lo ha banalizado tanto que en el fondo el sujeto cínico hoy se burla de las historias de mamá y papá, ¿no? Es decir, el sujeto mismo dice, no sé, a lo mejor lo han escuchado en el consultorio, ay, no tengo ganas de volver a hablar, ¿qué voy a decir mamá y papá y mi tío? Llega casi en una posición cínica en relación a las propias determinaciones, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando el psicoanálisis mismo entró en el discurso del sujeto cínico, ¿cómo vamos a sorprenderlos también, ¿no? ¿Cómo vamos a proponer algo frente a ese cinismo que ya Lacan señala en los años 70 diciendo, el problema hoy es que finalmente el sujeto piensa que el inconsciente es un saber molesto, ¿no? Eso me pareció muy interesante de traer, es decir, una cierta casi ridiculización del inconsciente, de volverlo un saber molesto, un saber pesado, ¿no? Y por eso me pareció importante volver a frente, ¿no? A este cinismo generalizado, ¿no? A este inconsciente que entró en la cultura como un saber molesto, a este sujeto de hoy que se piensa, ¿no? Eh, ¿No? Como no captivo de ningún significante ni deseo, es hacernos la pregunta, me parece, de la relación del sujeto con la verdad. ¿Qué pasa si en el fondo todo se vuelve un semblante, todo se vuelve una ficción, ¿no? En el fondo la verdad, el amor, el otro, los vínculos. No voy a agotar de nuevo la cuestión, pero me parece interesante traer algunas referencias de pensadores actuales que se han hecho esa pregunta. Eh, Recientemente, Bárbara Kazan publica un libro, ahora salió en el 2025, un libro escrito según sus propias palabras en la urgencia. Ella misma escribe un libro, no sé si ya fue traducido o no, si los que tienen acceso al francés, se llama La guerra de las palabras. Le puso como nombre Bárbara Kazan, pareció muy interesante el título, porque ella dice, en el fondo se trata hoy en día de una guerra de las palabras. Y ella va, particularmente en ese libro, eh, trabajar, hacer un análisis del lenguaje muy bien, muy fino, sobre el lenguaje utilizado por Trump y por Putin. ¿Ah? Y va a entrar en un análisis y va a hacer toda una lista de palabras prohibidas por Trump, ¿ah? Creyendo que, por supuesto, que se eliminan las cosas y se eliminan las palabras que las nombran, ¿no? Y llama, por ejemplo, llamar a los asaltantes del Capitolio de héroes insurreccionales del Capitolio,
o incluso la sustitución por parte de Putin de guerra por operación militar especial. Liberación nacional, lucha por la desnazificación. Han escuchado que Putin, la palabra guerra no existe y ya trae ese tipo. Entonces, ella misma escribe este libro con urgencia porque, como ella dice, las palabras son un farmacón, el lenguaje puede resistir al lenguaje, puede ser también un remedio contra el veneno. Hablar, dice ella, lo va a desarrollar, se ha convertido ante todo en el hecho de comunicar mediante decretos que producen estupor. Esa es la época actual, ¿no? Hay una especie como de decretos uno después del otro que produce estupor, uno tras otro, donde la enunciación se ha vuelto, dice ella, una vociferación. ¿Ah? Y los enunciados se presentan, y eso me pareció lo más interesante en relación al Estatuto de la Verdad hoy, como no falsificables por la verdad. Eso, o sea, que sea histórica o factual. ¿Qué hay de la verdad?, se pregunta la autora al final del libro. Esta verdad aparece como separada de los hechos y aparece como toda. Es como siendo, cada vez se enuncia como siendo toda la verdad. Esto es, vamos a verlo, el estricto opuesto del Estatuto de la Verdad para el psicoanálisis, que el psicoanálisis siempre ha defendido y que defiende, que vamos a ver. Y Bárbara Kazan recuerda la definición, por ejemplo, que Elon Musk dio del objetivo último de Truc GPT. Musk dice una inteligencia artificial en busca de la máxima verdad que intenta comprender la naturaleza del universo. Entonces, nada podría, vamos a decir, oponerse más al título de mi intervención y me parece de lo que el psicoanálisis intenta sostener y que me parece que hay que seguir sosteniendo. Entonces, asistimos, por un lado, vamos a decir, a verdades que se enuncian como como la verdad. En cuanto a la verdad, vamos a decir, lo voy a decir rápidamente, el estatuto de la verdad y la circulación de la verdad en el estatuto, en el dispositivo psicoanalítico, hay una referencia muy interesante, muy clara de Lacan en el último capítulo de lo que se llama su seminario 14, que se llama la lógica del fantasma. Él va a decir que en el fondo, lo voy a citar rápidamente, el discurso analítico está destinado a cautivar la verdad, dice él, y en él está representada por la respuesta interpretativa, la interpretación como algo posible, aunque se produzca o no. Eso es lo que orienta el discurso analítico. El discurso, dice él, que hemos comentado como libre, como discurso libre. Ustedes saben que el psicoanálisis tiene un solo imperativo, es el de la libre asociación, diga todo lo que le viene, aunque sea vamos a decir, un imperativo imposible, porque no se puede decir todo, pero dice Lacan, en el fondo, la idea es que haya un lugar reservado a la verdad, donde el sujeto está buscando su verdad, no quiere decir que la encuentre. El dispositivo analítico permite eso. Y no es el lugar de la verdad total, el analista no es quien dicta la verdad, es un agente, es decir, es quien causa y permite instituir un dispositivo donde, dice Lacan, se produce un lugar reservado a la verdad. Que esta verdad surja o no, es un lugar que sea posible o no, es un lugar de reserva para la interpretación y para la búsqueda de la verdad. Hay otro elemento que me parece interesante que trae Bárbara Kazan en su libro y que tiene que ver con el cinismo contemporáneo. Me parece muy interesante esto. En esta, dice Bárbara Kazan, con la guerra de las palabras cambian de sentido y el storytelling inventa otra historia. El hecho, dice ella, el factum, se funde con su doble fictum. Me parece interesante ya cómo trabaja la cuestión de la etimología entre factum, entre el hecho, y el fictum, es decir, lo que ocurre, dice ella. Es decir, entre lo que ocurre, el factum, y lo que se fabrica, del lado realmente de lo que se inventa, es decir, de la ficción. Por eso trabaja el factum y el fictum. La mentira, dice ella, en política es un clásico.
Eso lo sabemos desde siempre. La mentira en política siempre ha existido. Lo que no es tanto, no es tan clásico, vamos a decir, es la reivindicación abierta del término que vimos aparecer en el 2017, acuñado por Kellyanne Conway, que era la asesora de Trump, de hechos alternativos. No sé si se acuerdan de hechos adicionales o información alternativa. Esta no es una ficción, vamos a decir, referida a un hecho, sino una mentira que niega su condición de mentira. Es decir, alguien que miente abiertamente y que frente a una mentira dice, no, no es una mentira, es un hecho alternativo. ¿Mm? Esto realmente es muy interesante, ¿no? Porque eso marca un estatuto nuevo es decir, de la oposición entre mentira y verdad. No, eso realmente es una ruptura en relación a, vivíamos en un mundo donde había un hecho, se podía decir es verdad o es mentira, discutir, pero decir abiertamente que una mentira no se llame más mentira, pero que se llame un hecho alternativo o una información alternativa o un hecho adicional, realmente, eh, bueno, deja bueno, nos hace interrogar nuevamente el estatuto de la oposición entre mentira y verdad. Lacan en televisión eh, decía que la verdad tiene que ver con lo real. ¿Ah? Él dice en un momento, la verdad tiene que ver con lo real. ¿Por qué? Porque dice que decir toda la verdad, dice él, es imposible. Es decir, que s- se miente a intentar decir toda la verdad, se miente sobre lo real. En el mejor de los casos, la verdad intenta que rodear, delimitar, acorralar, vamos a decir, un real. Pero al intentar decirla toda, se termina mintiendo sobre lo real. Es decir, que para el psicoanálisis la verdad no es más que un efecto fugaz, ¿no? Es un efecto a la deriva que marca el desarrollo de un análisis, porque es decir, un análisis es eso, se pasa de una verdad a la otra y no hay nada que diga la verdad y el sujeto en búsqueda de una verdad va pasando de una verdad medio dicha a la siguiente. Eso marca el ritmo de un análisis porque la verdad no es una cosa que se sostiene, no es una cosa que el sujeto capture, ¿no? No es algo que se posee para el psicoanálisis. La verdad es siempre un efecto y el saber inconsciente se va depositando a medida que se encuentra y a medida que vamos a decir, se, se aclara, vamos a decir, el programa de goce de cada sujeto, aquello que se repite. Entonces, a través de los rodeos propios de la práctica de la palabra, sesión tras sesión, el sujeto intenta construir un saber que explique lo que va a descubrir más tarde, es decir, los efectos, vamos a decir, de una reverberación del lenguaje en su cuerpo. El análisis apunta entonces a una separación de las ficciones, a los efectos progresivos de la verdad, que solo pueden ser medio dichos, y es únicamente por este camino que se aísla lo que no miente, lo que insiste, lo que se repite y que nosotros llamamos lo que es del orden de la pulsión, de lo que itera, de lo que se repite. Es interesante, Anael Leibovitz-Kenen dice, me pareció interesante una frase que ella señala en un artículo donde ella dice que en el fondo decir toda la verdad sin resto es necesariamente una exclusión de lo real. Pareció muy interesante que ella lo diga de esta manera. Pero este tipo de verdad, ¿ah? Separada de los hechos, que se sostiene como una verdad, tiene efectos en lo real. Eso es lo que me parece interesante de traer. Es decir, podemos todos reírnos cuando Trump dice o asegura que los latinoamericanos se comen las mascotas de los americanos. Lo hemos escuchado, ese tipo de barbaridad.
Nos reímos todos, pero es en los cuerpos donde se infunde lentamente el veneno del odio y de la segregación. Nos reímos de lo falso, pero hay algo oscuro que se satisface también en la mentira. Entonces hay que tener cuidado, me parece, cuando uno se ríe de cuando, bueno, estos grandes locos, ¿no?, que nos dirigen hoy, dicen ese tipo de brutalidades, porque uno puede pensar, no, pero quién va a adherir a esto? Es tan ridículo que no, porque la mentira infunde en los cuerpos, por más que uno se ría, hay algo que se satisface también en la brutalidad de la mentira y del odio que eso segrega. El efecto se produce igual. ¿M? Eh, entonces, esta concepción, ¿no?, de la verdad como algo separado de los hechos, eso es lo que me parece que quería traer, ¿no? Y cómo hay un estatuto de la verdad hoy casi separada de los hechos, ¿no? Eh, l- entonces, no decimos más que es una mentira, es un hecho alternativo a la verdad, ¿no? Esta verdad como separada de los hechos que excluye lo real, bueno, cuestiona directamente la responsabilidad de las consecuencias de la palabra, porque la pregunta es qué responsabilidad tenemos en una palabra a partir del momento en que está separada de los hechos y que la llamamos hechos alternativos. ¿Cómo el sujeto se posiciona frente a asumir las consecuencias de una palabra? eh, si el psicoanálisis se aferra al imperativo de decir todo lo que pasa por la cabeza, ¿no? Le pedimos al sujeto eso, no imponga censura, no imponga ¿no?, una censura previa, perdón, si no, invento palabras, ¿no? Sí, por eso, sí, sí, ya sé que digo, invento palabras bueno, me parece que son en español, no lo son, pero pido disculpas. eh, ¿No? Si el psicoanálisis no se aferra a este imperativo se le pide al sujeto que diga todo lo que se le pasa por la cabeza sin imponer una censura, em, que intente decir a pesar de lo imposible a decirlo todo, esto no lo exime de ninguna responsabilidad. Y eso es un punto fundamental de la ética del psicoanálisis. eh, Uno es responsable de su posición y de aquello que dice, aun cuando no sabe lo que dice. Eh, Ejemplo, cuando uno como analista interrumpe una sesión, hay sin duda una elección clínica en eso. Interrumpe una sesión a partir de una palabra que surge, porque consideramos los significantes como llaves, es decir, son esos útiles que nos permiten abrir una nueva puerta. Cuando uno hace la elección de cortar una sesión, hay una elección clínica, pero también una elección ética. Es decir, que la interrupción indica que no se puede decir sin consecuencias. Y eso es lo que uno le dice al sujeto, en el fondo, sin decirlo, a partir de un corte de sesión. Tú lo has dicho. Después alguien puede decir, no, 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 pero quería decir lo contrario. No, pero no quise decir eso, no, no importa, tú lo has dicho. Esto es así. Eh, Hay un texto luminoso de Freud que les aconsejo. Para mí es el texto más contundente en materia de ética. Y es un texto de 1925 que se llama, según las traducciones, Algunos añadidos al conjunto de la interpretación de los sueños. Es un texto maravilloso porque hay un subtítulo, un apartado en este texto que se llama La responsabilidad moral del contenido de los sueños. Y Freud aborda precisamente esta cuestión. ¿Debemos o no debemos ser responsables del contenido de un sueño? Que de hecho un sueño, sobre todo cuando contradice, como él dice, la sensibilidad moral del soñador. ¿Cuántas veces soñamos cosas que contradecían totalmente nuestra moral? Engañar, mentir, matar, no sé, cortar en pedacitos a alguien, no sé, tantos sueños, ¿no? Eh, que pueden llegar a contradecir nuestra sensibilidad moral. ¿Qué hacemos, dice Freud, con la naturaleza inmoral de lo que soñamos
de lo que decimos. Y les voy a leer la magnífica respuesta que da Freud a este problema. Freud dice así, perdón por la cita un poco larga, pero vale la pena leerla y es de una claridad increíble. Freud dice así, lo cito, en cuanto a asumir la responsabilidad del contenido inmoral del sueño, se trata de un problema que ya no existe para nosotros, tal como se planteaba antaño a los autores que ignoraban por completo los pensamientos latentes del sueño y lo reprimido en nuestra vida psíquica. Es decir, que a partir del momento en que planteamos que hay algo reprimido, que hay un contenido latente en el sueño, nuestros antepasados no pensaban el sueño así. A partir del momento en que nosotros en un sueño postulamos que hay que se satisface, ¿no? Que en el sueño es una, em, una figuración de un deseo reprimido, infantil, incestuoso, vamos a decir, prohibido, como Freud lo desarrolló, esto ya no es un problema. Y Freud se pregunta, ¿qué otra cosa se puede hacer? Si el contenido del sueño, bien entendido, no es fruto de la inspiración de espíritus ajenos, como lo creían en el medioevo, por ejemplo, entonces es parte de mi ser. Si pretendo clasificar, según criterios sociales, las aspiraciones que se me presentan en buenas y malas, debo asumir la responsabilidad de estas dos categorías. Y si se alega en mi defensa que lo que en mí es desconocido, inconsciente y reprimido no es mi yo, entonces no estoy en el terreno del psicoanálisis. La experiencia puede enseñarme que lo que he negado en mí no solo está en mí, sino que también actúa ocasionalmente a través de mí. Fin de la cita. Realmente Freud es de una, les propongo leer tranquilamente este párrafo donde realmente él se posiciona diciendo, por supuesto que tengo que asumir la responsabilidad del contenido inmoral de mis sueños, aun cuando sí, es de inconsciente, es reprimido. De hecho, en un momento, Lacan no recuerdo exactamente dónde, dice en un momento, el psicoanálisis tiene una posición terrorista en relación a la responsabilidad. Es decir, terrorista en el sentido de casi nos provoca terror, pero uno siempre es responsable aún de aquello que se le escapa, porque también debe ser responsable de poder analizar aquello que se le escapa y que actúa incluso contra él o contra el otro, ¿no? Una posición terrorista en relación a la responsabilidad. Entonces, bueno, en esta época del cinismo generalizado, en esta época en la que se sabe que el inconsciente es un saber molesto, que todo es semblante, que la verdad y la mentira no se oponen más, bueno, Lacan termina la lección del 13 de noviembre del 73 de este mismo seminario 21 con una pregunta que me parece crucial, a la que no tengo respuesta. Les abro la pregunta para que conversemos si lo desean. Él se pregunta cómo preservar una ética que se fundaría en la negativa a no ser un increyente, un desengañado, un incauto. Él dice, ¿cómo preservar una ética que no sea, que sea una negativa a ser un incauto? No podemos preservar una ética cínica. Y, y él tiene una última frase que a lo mejor nos da una pista, pero él dice en un momento, hay que dejarse engañar, es decir, pegarse a la estructura, dice. En el fondo, un buen engañado, ¿ah?, sería alguien que pasa por los efectos de la verdad, que intenta acercarse, intenta envolver un punto imposible de decir, un punto de repetición, una ética en el fondo sin otro, porque no se trata de adherir que hay un otro que tiene todas las respuestas, no buscamos eso en un análisis, al contrario, hay algo más bien de vaciar al otro, pero una ética sin otro, pero que respete los semblantes y que evite caer en la soledad, el cinismo y la errancia. ¿Cómo vamos a sostener una ética que no sea que nos evite caer en el cinismo, en la soledad
y en la errancia, pero que no se trate tampoco de intentar, vamos a decir, restituir un otro que de todas formas sabemos que se está cayendo, ¿no? Esa es la dificultad, me parece hoy. No caer ni en el cinismo, ni caer en, vamos a decir, una posición que intente, porque vemos eso en la actualidad. Hay muchas posiciones hoy que intentan restituir a un otro que se está cayendo bajo formas, vamos a decirlo, fascistas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a movernos nosotros entre esas dos posiciones, ¿no? Em, por ejemplo, se ven los grupos masculinistas, ¿no? O sea, como hay movimientos que intentan restituir el otro que se cae, ¿no? Y movimientos cínicos. Por eso les decía que no se trata de hoy de hacer, se trata de mostrar, vamos a decir, la complejidad en la que estamos, ¿no? Y no intentar reducir y mostrar una simplificación, porque tenemos los dos movimientos hoy activos. Hay un texto, voy a ir terminando con este último punto, que lo llamé ética y poética. ¿Por qué? Porque hay un texto de Lacan en los otros escritos que se llama el equívoco o la equivocación del sujeto supuesto saber, no sé cómo fue traducido, donde Lacan señala la necesidad, dice él, de preservar una teoría del inconsciente que incluya el nudo de lo ininterpretable. Tiene esa frase un poco enigmática. ¿Cómo preservar una teoría del inconsciente que incluya el nudo de lo ininterpretable? Fundar un inconsciente, en el fondo, ¿cómo vamos a sostener que se trata de fundar un inconsciente que no sea únicamente repetición del peso del pasado? Lo es. Hay un inconsciente que es repetición del peso del pasado. Esto que decía, somos hablados antes de hablar, están los significantes que nos determinan, que no conocemos, nuestra responsabilidad es saber algo de eso, sino también fundar un inconsciente, ¿cómo lo podemos escuchar? Fundar un inconsciente que preserve el nudo de lo ininterpretable, es decir, fundar también un inconsciente que dé lugar a lo imprevisible, a lo inesperado, a lo incalculable, a lo que queda por escribirse aún, no lo que está, solamente lo que está escrito, sino un inconsciente, fundar y sostener nosotros que hay algo que queda por escribirse, que todo no es calculable a partir del otro previo. Está lo que sucede en la sesión. Y eso también es una producción del inconsciente. Lo que sucede en una sesión. El analista acoge este inesperado porque el lenguaje no es dolor, es malentendido. Y muchas veces, y son las mejores sesiones, el sujeto puede hablar del dolor de lo que fue, de los traumas antiguos, de las palabras que nos dolieron, que nos hirieron, de aquello que escuchamos mal, aquello que nos determinó, de experiencias nefastas, terribles, difíciles, pero me parece que lo más vivificante, una vez que esto se colocó al día, ¿no? Una vez que esto se dijo, quizás lo más vivificador sea aquello que acontece en la sesión. Muchas veces un paciente sale del consultorio del analista riendo. ¿Riendo por qué? Va riendo porque al fin puede gozar de un sinsentido. Riendo de haber malinterpretado tanto, de haberle dado tanto peso a una frase. Y esto también nos aligera, sobre todo esto nos aligera. La separación entre las marcas que recibimos y el peso de goce del que somos siempre responsables. Nos reímos del efecto de separación entre la determinación y la condena. Valer Novarina, que fue un hombre de teatro muy importante en Francia, dice en un texto precioso, él dice, la palabra solo nos fue dada para escuchar eso que calla, lo que la palabra calla. Es muy linda la palabra solo nos fue dada para escuchar lo que se calla, lo que no se logra decir. Y señala en ese mismo texto que los hombres ahora, dice él, se intercambian las palabras como ídolos invisibles, forjándose
ya solo una moneda, un día terminaremos mudos a fuerza de comunicar. Para añadir finalmente que, porque él fue un hombre de teatro, que nunca el teatro, dice él, como lugar donde la imagen se quiebra y el lugar de cuestionamiento del lenguaje habrá estado tanto en el centro del mundo. Nunca la poesía habrá sido más política. Parece muy interesante esto. Nunca la poesía hoy habrá sido más política porque ahí añade la palabra no nombra, llama. Es un relámpago. En la poesía la palabra es un relámpago, es un trueno, dice. Las palabras no evocan, las palabras cortan, parten la roca. Y les había dicho que iba a comenzar con René Char y que iba a terminar con este poeta que, si no lo conocen, les recomiendo de ir a ver, de acercarse a esta poesía. Para mí uno de los más grandes poetas del siglo pasado, capaz de anudar en un mismo movimiento el amor, la lengua y la política, como pocos lo han logrado hacer. Fue un gran resistente durante la Segunda Guerra Mundial. Y eh, René Char hay un artículo muy interesante de un gran crítico literario que fue Jan Starobinsky, que en René Char y la definición del poema decía que la poesía de Char produce un sentimiento de apertura que salvaguarda la integridad de lo lejano y de la ausencia. Es un poeta que logra en el interior mismo de su poesía hacer resonar lo que no logra ser dicho por las palabras. Todos los poetas podríamos decir, pero hay poetas que trabajan qué es el lenguaje al interior mismo del lenguaje, o la imposibilidad de nombrar. Y entonces dice Starobinsky, el poeta, René Char, logra implicar en el presente del lenguaje, en el movimiento actual de la palabra, una relación vigilante con lo que no se deja ni poseer ni nombrar, con lo que se anuncia y se escapa en el intervalo absoluto. Y esta, dice él, apertura nace del contraste dramático entre un aquí y un allá, entre el deslumbramiento actual y el fondo inacible sobre lo que se destaca. Como les decía, hay una parte grande de la obra de este poeta que se presenta bajo la forma de aforismos. Algunos aparecen bajo la forma de casi de imperativos. Les doy algunas ideas. Él dice en un momento: un nuevo misterio canta en tus huesos, desarrolla tu legítima extrañeza. Nos invita a desarrollar nuestra propia extrañeza. O sumérgete en lo desconocido que se hunde, oblígate a girar alrededor de este punto desconocido. Y otro ejemplo: amo a quien me deslumbra y luego acentúa la oscuridad en mi interior. Me parece, traigo estos ejemplos de René Char y de Novarina, porque me parece que preservar una zona de opacidad es la posibilidad de darle al lenguaje todo su poder de invención. Lacan en uno de los últimos seminarios, ya lo que se considera su última enseñanza, hablaba de lo empujoncito. Él dice en un momento que lo que resuelve la cosa, dice él, es que la lengua, al fin y al cabo, la creamos, dice Lacan. Es decir, tenemos la lengua, el peso de los significantes nos determinan, pero también tenemos esto que les decía, esa posibilidad de eso que acontece en la sesión. Eso que acontece en la sesión tiene que ver con una creación. Él dice, no se trata solo de las frases en las que se crea el lenguaje, creamos un lenguaje, dice Lacan, en la medida en que en todo momento le damos un sentido, le damos un pequeño empujoncito, sin lo cual el lenguaje no estaría vivo. No les, les cito a Roland Barthes. Roland Barthes, en una emisión en la radio, decía: no podemos destinar las palabras únicamente a tareas puramente transitivas y contingentes, de mera comunicación banal entre los hombres. Necesitamos las palabras para otras tareas enigmáticas que no son tareas de comunicación. No se puede reducir el lenguaje a una simple función de comunicación.
el lenguaje no sirve únicamente para comunicar, es decir, para transmitir mensajes, sino que en cada momento del lenguaje este sirve para construir el sujeto y para construirnos en el mundo. Y me gustan estas dos frases del empujoncito, dice Lacan, para crear el lenguaje, y de Barthes, que dicen que no solo se crea el lenguaje, sino que uno crea el lenguaje y uno se crea a sí mismo según el lenguaje que habla. Charles le designaba al poeta la tarea de producir, él decía, el poeta tiene, y quizá eso nos puede inspirar como analistas, ¿no? Y me parece que esa es la ética del decir, que sostiene el psicoanálisis. Como el poeta, quizás la tarea es de producir una reserva de desconocido en cada uno. Y Charles dice lo real, inextinguible e increado. Tenemos la obligación de dejar que el lenguaje cree algo de lo imposible, de lo desconocido, de lo increado aún. En su curso del 7 de diciembre del 94, Miller explicita lo siguiente. Él dice que es precisamente lo que hace un analista. Un analista cuando habla, o debería hablar, dice, a partir del silencio. Es muy extraño decir eso, pero cómo hablar y al mismo tiempo hacer resonar el silencio cuando hablamos? El analista, dice Miller, debería hablar a partir del silencio e incluso mantener el silencio mientras habla. Por eso me parece que nos podemos inspirar de la poesía. Quizás sea ese el secreto de la interpretación, preservar así el lugar de lo que no se dice, cómo hablar y al mismo tiempo hacer resonar eso que no se dice, de lo que no se puede decir. Acordar la propia palabra más que con la palabra del otro, con la palabra de aquel que está ahí para partir con lo que ella es. Entonces, el tema del verdadero silencio podría ser, en cierta medida, la palabra misma. La palabra guarda silencio. Si se podría decir incluso, se inclina ante el silencio. En fin, terminaré con esto. Me parece que la preservación de una cierta opacidad creadora es también una opacidad que da testimonio de lo que no logra decirse ni simbolizarse. Y eso realmente está en un contraste total con el estatuto de la verdad hoy, ¿no? De la verdad que se quiere, que se dice toda, que se presenta como siendo toda la verdad. Una, finalmente, preservación de la opacidad en el discurso que testimonia de aquello que no logra ni decirse ni simbolizarse y que el analista encarna también con su silencio. En fin, en la hora del fin de lo sagrado, de la palabra reducido cada vez más al eslogan publicitario, que finalmente es a la hora de la palabra, vamos a decir, húmeda, pesada, donde todo se equipara tendiendo a consolidar el sentido común, me parece que el psicoanálisis apuesta por el fracaso, por el enigma de lo sexual que habita nuestros cuerpos. Eso es lo que se hace resonar a partir del silencio, el enigma que somos para nosotros mismos y el enigma de lo sexual que somos, lo que no logra y no logrará nunca arreglarse, lo que no tiene remedio. El pasajero oscuro en nosotros es lo que funda la esperanza del psicoanálisis. Muchas gracias. Paro acá. Me parece muy interesante y oportuna tu conclusión en el sentido de que lo que se trataría sería de lo que se trataría sería de preservar lo no calculable, la opacidad, la contingencia, el hecho de que la vida misma está hecha de contingencias y no hay fórmulas.
Y en ese sentido hay algo que no se sabe, ni se sabrá, que al mismo tiempo es la oportunidad de lo nuevo, ¿verdad? Sin embargo, o sea, de eso se trataría, de poder encarar la vida de esa manera. Sin embargo, cada vez es más difícil en una época donde contamos con la inteligencia artificial, que aparentemente puede responder sobre todo, una ciencia que aparentemente predice, aparentemente digo, porque al menos en estos días yo veo el clima todos los días, porque todos los días cambia y todos los días me da un número distinto. O sea, el clima es lo que más varía, ¿no? Es impredecible. Eh, am, Sin embargo, todo está hecho para hacernos creer que es posible cerrar todas las brechas, que saberlo todo puede ser alcanzable, más allá de poderlo, ¿no? Eh, Me parece complicado transmitir eso, pero al mismo tiempo no veo otra salida, porque efectivamente todo el amor por la verdad se ha perdido. Es una lástima también, más allá de que la verdad tenga sus límites. Miller puede decir en algún momento que el sujeto que se dirige a un análisis aspira a la verdad y desde ahí se encuentra con lo real. Bueno, eso a algunos, ¿no? Porque a otros la verdad no les interesa. Y de hecho cada vez interesa menos, que creo que es lo que tú has venido diciendo con este asunto relativo a la ficción. Eh, Hace unos días vi una película un poco extraña que me tiene un poco perturbada, que se llama Aquí me siento en casa. Es una película húngara de este año. Eh, es medio ciencia ficción, digamos, pero todos sabemos que el cine interpreta la época y al mismo tiempo la constituye, las dos cosas. Entonces, algunas buenas películas dicen sobre lo que nos pasa y de hecho esta película en particular algunos la han interpretado como un análisis de lo que ha sido Hungría durante la época de Orbán, una dictadura, ¿no? Bueno, entonces, más o menos, brevemente, en la película está compuesta por una familia. En la familia, todos son, la familia es una familia extraña porque todos han sido secuestrados en algún momento para ocupar el lugar de hijo, de hermano mayor, la preferida, etcétera. La familia está forzada, es una familia impostada. No voy a contar los detalles para no malográrselas. Pero bueno, esa es más o menos la familia en algún punto. Y el que decide todo es el padre. Él decide qué hacen, qué no hacen, qué toca y qué no toca. En algún punto, la supuestamente preferida logra infundir el deseo de libertad y de venganza contra este padre opresor. Lo eliminan, ahora son libres, cada uno podría irse por su cuenta, porque supuestamente están secuestrados, pero afuera no hay nada. O sea, justamente los han secuestrado porque ya desde el principio eran sujetos desarraigados. No tenían lugar, no tenían trabajo, no tenían mayores relaciones. Entonces los han secuestrado para formar esta suerte de falsa familia. Cuando aparentemente pueden liberarse, no se liberan y la mayor dice, tenemos que conseguir otro padre. O sea, parte del asunto es que no importa si es ficción, queremos la ficción, sabemos que es ficción, pero no nos importa. Es parte del problema actual. Puede ser que no, de hecho, que no le creamos a Trump lo que dice. Y mucha de la gente que le sigue probablemente no le cree. Lo mismo que Putin.
No importa. No importa porque entre tanto haya alguien ocupando cierto lugar y, y creando, sosteniendo una ficción, algún orden parece poder sostenerse y un cierto sentimiento de pertenencia, porque lo contrario sería peor, supuestamente, la pérdida, el desarraigo, etcétera. O sea, volviendo al asunto de la tragedia que mencionaste al principio, es verdad, dice Lacan, que el sujeto contemporáneo ha perdido el sentimiento de la tragedia, ¿no? Edipo era conducido por un destino que desconocía, pero cuando habla de Hamlet dice, no es el mismo caso, es el Edipo moderno, porque Hamlet sí sabe lo que tiene que hacer, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene al goce del padre y al goce de la madre. Está en otro mundo. Y es un poco el mundo en el que estamos hoy, donde solo queda una ficción o el desarraigo. Y entonces por eso me parecía muy interesante tu conclusión en el sentido de agujerear, es dejar un espacio para lo no dicho, lo incalculable, etcétera. Bueno, terminaré me permitirás con un poeta peruano que me has hecho acordar, Martín Adán, que es un poeta eh, al que algunos queremos mucho, bueno, nos gusta. Eh, por cierto, Martín Adán tuvo varios periodos, le gustaba hospedarse en el hospital psiquiátrico. Eh, una escritora argentina le escribe en algún momento porque van a publicar sus obras y le dice, por favor, señor Martín Adán, envíenos unas líneas sobre quién es usted. Y él empieza un larguísimo poema hermoso que dice que ¿quién soy yo? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza y de mis zapatos. Y luego viene un larguísimo poema, muy lindo, muy lacaniano. Y en algún punto dice, si quieres saber de mí, vete a mirar al mar. Bien. Muchas gracias, Marita. Hay varios puntos, no sé si voy a tener respuestas para todo, pero me parece interesante esto de, efectivamente, de un mundo, efectivamente, bueno, esta cuestión ahora, bueno, estamos trabajando mucho la cuestión de la inteligencia artificial, me parece que sí, de nuevo, es difícil tener respuestas de tipo nostálgicas, porque o reaccionarias, porque no sirven de nada, porque ya está. Sería exactamente, porque ya está, ya es demasiado tarde, es qué vamos a hacer con esto. Y cada época, en el fondo, eh, tiene sus respuestas frente al malestar de la cultura, ¿no? Cada época va a responder, y en el fondo lo que se ve es que el sujeto tiene horror a el abismo. Sí, siempre va a haber un otro al que le va a colocar un saber para que ahora se llama la inteligencia artificial, en otras épocas, pero hay algo un horror a saberse, como vos mismo lo decís, desarraigado, ¿no? Y, y efectivamente, el, el psicoanálisis se pone a ver, propone un discurso que no sea el de cerrar todas las brechas a partir de la idea que hay un otro que sabe. Al contrario, es efectivamente, como vos le decías, poder soportar de vivir en del lado de la existencia, es decir, del lado de aquello que se va a presentar y que el sujeto, bueno, pueda tener una idea de que frente a lo real no solo tiene la respuesta del fantasma, también puede abrir el espacio de las interpretaciones para acoger
como para acoger y para dar nuevas respuestas frente a lo real. Es decir, esto que vos decís, soportar la contingencia de la existencia, ¿no? Pero me parece que efectivamente eh, esa es la propuesta que trae el psicoanálisis y la ética que trae. Pero es difícil, sí, por supuesto, cuando justamente vos decías, la verdad cada vez interesa menos. Pero, ¿cuál verdad? Es decir, la verdad esa que el psicoanálisis eh, propone, es decir, la que no interesa, interesa esa que el sujeto se cree que puede atrapar como una, como total, pero la que es insoportable es esa que el psicoanálisis propone, esa verdad de que no hay otro que, sobre el cual el sujeto pueda apoyarse para saber qué hacer de su existencia. Esa es la verdad insoportable de la que el sujeto se defiende, ¿no? Em, Esto que efectivamente frente al desarraigo, tú traías el ejemplo de la película Otro Padre, es lo que vemos hoy, ¿no? La cuestión es entre errancia y, vamos a decir, restitución de un nuevo amo ridículo, ¿qué discurso puede ser? Ujú, qué propuesta? Bueno, me parece efectivamente que también hay que preguntarse, bueno, cuando el sujeto golpea la puerta del analista, es que eh, ¿no? Hay algo que se ha fisurado de todo este tipo de respuestas también, ¿no? No es ni el desarraigo no está funcionando, lo está dejando cada vez más solo y más errático, pero tampoco la respuesta de una restitución de un otro. eh, pero sí es difícil porque cada vez más los sujetos van a preguntarle a la inteligencia artificial. Bueno, ya saben, por ejemplo, frente al exilio lo que se llama el exilio de la relación sexual, es decir, cuando el sujeto se encuentra exiliado de no saber qué hacer frente a, ¿no? Qué hacer con el otro sexo. Bueno, hay veces que efectivamente sabemos que métenle en ChatGPT todas las conversaciones con el, las confusiones, los malentendidos, pidiéndole una respuesta para saber qué hacer, tengo que seguir, tengo que cortar, ¿no? Se piden respuestas de ese orden. Bueno, a lo mejor van a venir a golpear a la puerta cuando incluso la respuesta del chat GPT sea insuficiente o completamente también. No, permita. Hay un espacio Luisa. para preguntas, pero solo vamos a tomar las preguntas de la sala, porque por cuestiones de tiempo y para que vaya fluyendo más la conversación, las preguntas que queden en el chat se van a recoger y te las vamos a hacer llegar. Yo justo tenía una pregunta que es algo que hemos estado trabajando y bueno, el título de las jornadas de este año es La metáfora paterna y justo hemos estado pensando cómo eh, este título que nos dio Jack Alan Miller para las jornadas nos vuelve a retornar a lo que tú traías, de darle todo su valor al inconsciente estructurado como un lenguaje, a la metáfora, a la metonimia, que retoma Lacan en televisión y luego tú lo traes del seminario de los no incautos Guerra sobre no dejar de dar lugar a la estructura que es la estructura de inconsciente. Y muchos jóvenes que están causados para ir a las jornadas y que están interrogados y preguntándose cómo poder escuchar y transmitir y también cómo sostener frente al otro social el aporte y la vigencia del inconsciente y del psicoanálisis, se cuestionan y justo ayer en Arequipa preguntaban cómo le hacemos llegar al otro qué es el inconsciente. Y justo pues con esa pregunta que me lanzaba ayer un joven en Arequipa, te pregunto cómo hacer pasar al otro social
bueno, está esta conferencia magnífica donde das cuenta de la importancia de la palabra y de la ética del analista, de no retroceder en esta época donde la palabra hoy prácticamente vale un poco para el otro. Si pudieras decir algo así cortito. Eh, En el fondo, ¿cómo, qué proponerle a un joven que llega? Es algo que has Ujú, estado, o sea, hemos estado trabajando, eh, incluso cuando Cristian Albertín ujú, elabora un editorial para la última sí, bitácora lacaniana, lo titula El inconsciente aún, sí, y para celebrar los sí, 25 años de ujú, la ANEL, retoma un texto que ya había elaborado para, me parece, Ornicar, ujú, sobre el lenguaje y el inconsciente, el lenguaje lo más concreto, ¿no? ¿Te acuerdas ujú, del sueño, lo más concreto, y ujú, habla del inconsciente y de la importancia de darle lugar al inconsciente, ujú, que es algo con lo que todo el tiempo nos vamos a ver en la época confrontados, más allá de ujú, la inteligencia artificial, por supuesto. esto ya venía de antes, Ujú. a poder sostener el lugar y la vigencia A mí me parece que quizás, no sé, se me ocurre ahora, a ver, me parece que a lo mejor la diferencia con otros momentos del auge del psicoanálisis en los años quizás 50, 60, es que era un discurso que era más respetado y que había una adhesión, ¿no? A la suposición de un saber al inconsciente que hacía que el sujeto cuando llegaba ya venía con un cierto suposición en su propio inconsciente. Quizás en la época hoy, a partir de lo que Lacan decía, ¿no? En la época hoy se sabe que es que en el fondo el inconsciente, dice, es un saber molesto, o este cinismo también que rodea a lo mejor, no sé si solo a los jóvenes, pero digo a los discursos que toman a los cuerpos también, que produce ese cierre, ¿no? Eh, Me parece que a lo mejor hay que apostar en dar un, que sorprender a los sujetos, me parece un poco más, en el sentido quizás de que hay, quizás, pero estoy pensándolo ahora, tener al inicio quizás una posición durante las entrevistas preliminares, quizás es necesario una posición un poco más activa que en la época en que el sujeto venía ya con una suposición, ay, soñé esto, entonces esto quiere decir, el quiero decir, es algo con el que el sujeto a lo mejor esto quiere decir, esa búsqueda de sentido, a lo mejor es algo con lo que el sujeto ya llegaba y a lo mejor es hoy algo que hay que producir en la sesión. Quizás esa sea la diferencia y hay que estar quizás un poco más presente. No quiere decir a ver, de forzar de más. exactamente, no quiere decir un forzamiento de sentido. Quiere decir que de pronto escuchando a alguien, qué curioso esta palabra que usa, hacer un lazo, la sesión pasada dijo esto, qué curioso, usted dice ahora esto. A ver, a lo mejor eso que venía de una manera más natural en otros momentos para el sujeto que ya mismo había hecho esos lazos del quiere decir, a lo mejor hay que acompañarlo de una manera más activa, sin forzamiento, sin llenar todos los huecos. Al contrario, me parece que es producir algo o contrario del sentido, hay que producir más enigma. Es un poco Esa- el despertar también que produce el análisis. ¿Preguntas? o comentarios. Pasa ahí. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Hay varios puntos que me parecieron muy interesantes, pero quisiera preguntarte por uno en particular para, para desarrollar un poco más, ¿no? La particularidad de la ética del psicoanálisis. Cuando decías, uno es responsable de su posición y de aquello que dice,
aun cuando no sabe lo que dice. ¿Ah? Te quería pedir si pudieras desarrollar un poquito más cuál es la noción de responsabilidad que está en juego en el discurso analítico. Bien. Excelente, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, em, no quiere decir culpa, no quiere decir, no está del lado de la culpa. La responsabilidad me parece que viene del lado de eh, asumir que asumir una posición de que esto que se me escapa también es parte de mí. Me parece que esa es la responsabilidad de la que se trata. Por eso decía que es que es una noción, o sea, que es un poco, como decía Lacan, es una noción terrorista, que nos aterra. Porque es difícil que entender por qué Lacan dice que es una posición terrorista o sea, del psicoanálisis en relación a la responsabilidad, porque nos puede aterrar también, es decir, que es tremendo. Es decir, uno se tiene que ser responsable aún de eso que no sabe de sí, pero que se juega a través de uno. Y por eso traía lo de la cita de Freud cuando él dice, bueno, somos o no somos responsables de las nociones malignas que nos atraviesan y del odio y de la agresividad y de lo que, del contenido inmoral de lo que soñamos. Y Freud termina diciendo, y bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Qué otra posición tener si no es la de una cierta responsabilidad? Que no quiere decir una culpa, que no quiere decir que ser masoquista, asumir la miseria del mundo, no, quiere decir que soy responsable aún de eso que todavía no sé y que se me escapa, porque, porque no hay otra salida. Porque si no vamos a sostener que siempre es el otro y que vamos a construir un otro, de lo único que se puede ser es uno mismo responsable. Pero tal vez se me ocurre como lo dice Lacan y Miller también lo repite, es de las consecuencias, ser responsable de las consecuencias. Ujú. Exactamente. Pero me parece interesante decir uno es responsable aún de lo que no sabe decir, porque es lo que permite de iniciar un análisis también. Si uno, por ejemplo, yo no considero que puede un sujeto hacer un trabajo interesante, pero si tenemos al frente a alguien que dice, no sé, cualquier frase y que uno lo corta y dice, no, no, pero por ejemplo, yo me acuerdo, tenía una paciente así, eh, que vino, no sé, creo que vino 7, 8 años. Nunca consideré que estaba en análisis. Jamás. ¿Por qué? Porque ella decía una frase. Yo la corta. ¡Ah! Le repetía la frase y la cortaba y decía, no, bueno, pero podría haber dicho lo contrario. Bueno, ya, bueno, no tenía una buena vida. Digo, ¿por qué? Porque justamente nunca consideré estar en análisis porque no había ninguna asunción de la responsabilidad de su decir. Es decir, pero por supuesto que el lenguaje es una cadena que puede ser, digamos, siempre podemos decir lo contrario. Sí, pero dijo esto. Eh, a ver, ¿qué consecuencias tira de su decir? Ninguna responsabilidad porque podrá haber dicho lo contrario. Entonces, eso es lo que a mí me parece que hace que un analizante, usted lo dijo, es decir, es lo que tú dices, de las consecuencias. Es decir, que lo que usted dice tiene consecuencias. Esa es la cuestión del corte, me parece. Es clínico, pero también el corte es ético. No se dice sin consecuencias. Cuando uno le dice algo a alguien eh, y que la persona, no sé, un insulto, y la persona dice, no, pero ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me dices? Y si uno dice, no, perdón este día, pero te podría haber dicho lo contrario. No, pero las palabras marcan. Uno tiene una responsabilidad en relación a lo que dice y a las marcas que dejan lo que dice. Puede pedir disculpas, puede interrogar su posición, pero lo que fue dicho, fue dicho. Y eso me parece que tiene que ver con una posición que vale la pena sostener, porque si no, es la posición política hoy. ¿Ah? Todos los días un decreto nuevo y de todas formas, si se dice una mentira, es un hecho alternativo. En ese punto tenemos una posición radicalmente diferente de la verdad hoy. No son hechos alternativos, la palabra es materia, es la única materia que tenemos y es una ética de las consecuencias, ¿no? Sí, Jessica y después quería Gabriel.
recuperar esta referencia de los no incautos yerran, porque es interesante que efectivamente ahí Lacan cuando habla de literare, y entonces dice que hay unos falsos amigos, dice, que están entre el íter del itinerante, del viajero, del desarraigado, y el íter de lo que itera, ¿no? Son distintos. Y es interesante porque planteaste el tema de lo que itera en el síntoma. Entonces, claro, uno puede pensar si de la ética de la que se trata es también la ética del síntoma. Es decir, del síntoma, al fin del análisis también podríamos ubicar como ese vector. Entonces me parece bien interesante porque este tema de la palabra, de los chats que son programas de lenguaje, de la posverdad, por ejemplo, y de los hechos alternativos, es lo que hace síntoma en este momento. Entonces sí me parece como interesante porque el síntoma tiene la perspectiva del otro y tiene la perspectiva de la opacidad del síntoma que está ahí alojado. Entonces me parece que esto, bueno, me parecía pertinente para comentarlo también. Gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu conferencia. Me quedo pensando en el significante lugar del título. ¿Qué lugar tiene la palabra hoy? Y pensaba en el curso de Miller, El lugar y el lazo, donde, si entendí bien, lo que dice ahí Miller es que el lugar es el lazo. Entonces me parecía muy importante cómo en esta conferencia nos provocas para retomar que las palabras tienen consecuencias, no solo en el decir, no solo en el decir que tiene consecuencias, sino en el cuerpo hablante, porque un cuerpo hablante está marcado por esas palabras que son las que nos determinan. Y cómo estas palabras no son solo palabras que se las lleva el viento, sino que son palabras que determinan el destino, en tanto el seminario de Miller que acabas de, perdón, de Lacan que acabas de citar, el 14, donde precisamente señala y trabaja Lacan que el otro es el cuerpo, ¿no? Entonces me parece precioso cómo has podido de alguna manera simplificar el lugar de la palabra para el psicoanálisis. Sí, y te agradezco mucho, Raquel, porque esto que vos traes de las palabras se las lleva el viento, es lo que el sujeto incauto intenta demostrar y lo hace errante. Es decir, esa negación a la captura por lo simbólico, por eso me parece interesante que Lacan comience ese seminario. No incauto, es decir, sí, exactamente, el no incauto eh, Tierra. erra porque se niega esta captura. Es decir, aquel que sostiene que las palabras se las lleva el viento, lo que pasa es que su cuerpo no dice eso, ¿no? Y está marcado. Entonces, y que termine el seminario diciendo cómo sostener una ética que no sea de ese orden, ¿no? Que no sea el de la errancia, el vagabundeo, pero que tampoco sea de producir un nuevo otro, ¿no? Ahí estamos, me parece. Sí, muchas gracias. Hay 3 preguntas más, no sé. Muchísimas gracias, Carolina, porque ahora estamos en este contexto de la universidad. A la entrada conversaba con algunos jóvenes que están iniciando su acercamiento al psicoanálisis. Y entonces me parecía muy interesante esto que tú sitúas de la palabra para el psicoanálisis en términos de la ética. Porque no es que la palabra tiene magia y cura, digamos, ¿no? No es que se escucha la palabra como hecho de comunicación de lo que se dice, ¿no? Sino que la ética del psicoanálisis se sostiene en esa posición ética de quien escucha ese dicho y puede situar esa opacidad y devolverle esa opacidad a quien la produce. Porque es lo que Lacan dice en Función y Campo, ¿no? O sea, es la palabra del paciente. No es la sugestión del analista, no es lo que el analista le dice para que se cure, ni lo que rectifica en el dicho, digamos, sino es eso que muestra, como intentas mostrarle a esta paciente reticente, digamos, ¿no? De que su dicho tiene consecuencias para ella. ¿M? Entonces uno escucha desde otro lugar, no para intervenir y sugestionar, que lo que Freud descubrió rápidamente que no funcionaba, digamos, para atajar el síntoma,
sino que el sujeto se haga efectivamente responsable de eso opaco en su dicho. Muchas gracias. Gracias. Hola Carolina, gracias por tu conferencia. Yo quería preguntarte a propósito de esto del cinismo, si podemos pensarlo a partir de la Verleumdung, el mecanismo de la perversión. Si podrías decir algo de eso. Demasiado difícil la pregunta para esta noche. No sé si puedo responderla. Lo que sí, me parece que sería muy interesante trabajar. Hay un texto de Eric Lorand donde abre esta cuestión. eh, Hacer un trabajo, me parece que sería fantástico poder pensar, que no lo puedo pensar ahora, ya mismo, pero porque el cinismo fue una corriente filosófica fundamental, ¿no? En la Grecia antigua, me parece de Diógenes, ¿no? Me parece que eh, sería interesante pensar el cinismo antiguo y el cinismo actual. ¿Se trata del mismo? No, porque decimos cinismo, pero quizá no se trata del mismo cinismo. Porque en el fondo el cínico de la antigüedad tenía un otro. Por eso la escena tan conocida ¿se dice Diógenes? Diógenes, de Diógenes que vivía, ¿se acuerdan que hacía cualquier cosa, se masturbaba en la plaza pública, vivía en un tonel? Bueno, y tal ese encuentro tan conocido de Alejandro Magno, ¿no? Que se encuentra con Diógenes, que vivía como un pordiosero y que lo interroga de por qué vivía así, y Diógenes le dice, apártate de mi sol, ¿no? Una cosa así, le responde, ¿no? Como eh, Alejandro Magno, más grande, ¿no? El más grande no podía existir en el imperio, él le dice, me estás tapando el sol, ¿no? Eh, pero en el fondo el cínico antiguo eh, tenía un otro a quien decirle, contra el cual rebelarse, en el fondo, ¿no? La pregunta es hoy, ¿cuál es ese cinismo sin otro? ¿No? No sé si es el mismo. Eh, y toda la práctica de la ascesis, ¿no? ¿Se dice ascesis? De la ascesis del cinismo antiguo tenía que ver con mostrarle al otro todas que en el fondo la verdad está atrás de todas esas necesidades superfluas. En el fondo hay una verdad pero no estoy segura que vale la pena interrogarse sobre el cinismo actual en un tiempo sin otro. No sé si es el mismo que el de Diógenes. ¿Ah? Eh, Está el cínico y está el canalla también, sí. Bueno. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Carolina, por la ponencia. En primer lugar, bueno, yo todavía no soy analista, soy estudiante de psicología y por tanto el tema me fue bastante novedoso, ¿no? Porque como tal todavía no hemos profundizado en temas sobre Lacan y tengo aún varias interrogantes, pero una de las cosas que más me llamaron la atención es acerca de esto de eh, que citaste, no recuerdo si era de Lacan o de Freud, pero dijiste que uno tiene que hacerse responsable incluso de lo inconsciente. No terminé de entender muy bien esa parte. Y segundo, mi otra pregunta es cómo podemos enseñar a asumir esta responsabilidad sobre nuestro inconsciente. Sí, no sé si el término es enseñar, me parece que hay algo que tiene que ver con la posibilidad del sujeto de consentir a eso, ¿no? Y hubo la palabra consentimiento que tú traías, ¿no? No es algo que se enseñe, no es algo que el analista enseñe en el sentido de decirle al otro o que se... No, se trata de un consentimiento del sujeto, que ahí cuando va a surgir algo inesperado para él mismo, que él mismo dice, o que soñó, o que apareció en un lapsus, o que apareció en un acto fallido, que pueda asumir esa parte de algo que se le escapa. Podría decirlo de esa manera, ¿no? ¿Qué quiere decir ser responsable de eso que aún, de lo inconsciente? Aparece a lo mejor como palabras demasiado misteriosas, pero se trata de eso,
de decir, ah, esta parte que se me escapa es también parte de mí. Esto que se me escapa y que surgió de repente quiere decir algo de mí mismo. Ah, llego al consultorio de mi analista y saco las llaves de mi casa. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Abro la puerta a, no sé, estoy muy cansado, armé una cena, abro la puerta, esto me pasó hace poco. Había tenido invitado, entonces les abro la puerta y les digo buenas noches, hasta luego, en vez de decirle buenas noches. Sí. Les dije chau, tenés que decir hola. Bueno, eh, y después, bueno, me las arreglaron, no sé cómo dice, pero bueno. Los quería recibir, pero al mismo tiempo estaba un poco cansada y hubiera querido también acostarme con una serie, con alguna película húngara, pero, pero no, pero bueno, ya los había invitado. Entonces hay veces uno abre la puerta y dice hasta luego, buenas noches. Bueno, que ese hasta luego, bueno, o considero que es un simple error, o considero que esto está diciendo algo de mi deseo, vamos a hacerlo así, o de mi no deseo, o de mi deseo no deseante, no sé, no sé. Eso quiere decir que esto es parte de mí y que esto está diciendo algo de mí, ¿no? Hay una frase de Oscar Wilde que a mí me sirve para distinguir el cinismo antiguo del cinismo contemporáneo. Lo que dice es que el cínico es aquel que conoce el precio de todo y el valor de nada. Hay precio, pero no hay valor. Claro, eso nos hace pensar sobre el valor, pero digamos que en la idea de valor está, por ejemplo, el valor de la palabra, que no es el precio de la palabra, ¿no? Y que efectivamente ha declinado, como le comentaba a alguien recientemente, no me acuerdo quién, si tú ves que el título de la película hoy por hoy se llama Un elefante en la sala, no es que sea que haya algo en la habitación que siendo visible aparentemente nadie ve, no es ninguna metáfora, es que de verdad hay un elefante en la sala y de eso se trata, de una literalidad, ¿no? Hay algo que funciona efectivamente así y que tiene que ver con una cierta precariedad de los sujetos también. Bueno, si podemos decirlo, ¿no? Y en ese sentido, pensaba que como analistas también tomamos una responsabilidad por los pacientes que aceptamos. Y eso sin saber necesariamente por dónde irán las cosas. Siempre como no incautos. Y hay ocasiones en las que efectivamente alguien que no ha entrado en análisis, no está en condiciones de entrar en análisis en el sentido estricto tal como lo entendemos, puede permanecer 6, 7, 8 años en análisis, ¿verdad? Sí, a ver, puede, O sea, ¿y por qué no? por supuesto. O sea, podría haber un uso de la sesión que le sirve a ese sujeto y que nosotros ignoramos y en ese sentido tampoco combinamos a nadie a que actúe de acuerdo a nuestros valores o Yo principios. considero que este sujeto del que hablo, por ejemplo, yo no lo consideraba en análisis con un punto, este punto efectivamente de responsabilidad que no era era una cuestión Ajá. estructural, no era una cuestión si realmente había un punto que tenía que ver con su estructura que no le permitía esa asunción de la responsabilidad de lo que se le escapaba, pero un sujeto que sufría y mucho y que yo acompañé y que tuvo efectos en su vida ese Y eso acompañamiento. también es el análisis. Eso Y hay es, algo que solo desde la función del analista se podría sostener porque no le estás diciendo haz esto, no, lo otro, exactamente. toma esta pastilla. En todo caso, yo estaba en una posición, a ver,
entendí que a ver, me reposicioné de otra forma cuando entendí que había ahí un imposible Ajá, eso. y que podía acompañar al sujeto de esa forma. Y justamente cuando encontré ese límite, ese imposible para este sujeto, decidí acompañarlo sabiendo de qué se trataba, Ajá, no esperando que en algún momento asumiese una otra posición, ajá, ¿no? exacto. Bueno, creo que podríamos dejarlo así. Gracias, Carolina. Gracias por todo. Gracias, Carolina. Gracias. Recording stopped. Qué bueno, a mí también, porque me hicieron súper preguntas. A mí cuando me hacen súper preguntas me encanta, pues me permite avanzar. Me encanta. Gracias. Sí, come bien. Sí.